¿Qué tal, amigos? Si os pregunto por el Peugeot 205, vuestro cerebro hace un viaje automático a los años 80. Seguramente visualicéis un 205 GTI rojo devorando curvas en una carretera de montaña o al mismísimo Ari Vatanen volando sobre las dunas del Dakar del 87 con el mítico T16 Grand Ride. El eslogan decía: contigo al fin del mundo. Y la historia oficial nos ha vendido que el 205 fue un icono de la deportividad, de la juventud y de la libertad. Todo esto es rigurosamente cierto, pero la historia oficial casi siempre se olvida de los que trabajan en la sombra. Hoy no os vamos a hablar de rallies, ni de alerones, ni de llantas de aleación. Hoy vamos a hablar del patito feo de la familia. Un coche que parecía un error de diseño, una especie de experimento de Frankenstein, pero que fue absolutamente vital para miles de pequeños negocios en toda Europa. Si alguna vez tienes la suerte de cruzarte con uno, probablemente te quedes mirándolo con cara de absoluta confusión. Estoy hablando del Peugeot 205 Multi, un vehículo que es al mismo tiempo una genialidad absoluta para unos y un atentado contra la estética para otros. Pero antes de juzgar su aspecto, tenemos que entender de dónde venimos y por qué Peugeot se ve obligada a crear esta rareza. ¡Empezamos! Viajamos a principios de los años 80. La marca del León estaba contra las cuerdas, rozando la bancarrota tras la desastrosa aventura de comprar las filiales europeas de Chrysler y resucitar la marca Talbot. Las cuentas no salían, las fábricas estaban en tensión y el futuro de Peugeot dependía de un único cartucho, el proyecto M24. Este proyecto se materializó en el 83 con el lanzamiento del Peugeot 205 y fue un éxito sin precedentes. No solo salvó la compañía de la quiebra, sino que se convirtió en un fenómeno de masas. En España, la fábrica de Villaverde en Madrid llegó a ensamblar casi 1.200.000 unidades y el 205 era un coche brillante. Su diseñador, Gerald Werther, creó esas líneas perfectas, ganando el concurso interno de diseño frente a propuestas externas, incluida la de Pininfarina. Esto fue un hito, fue el primer modelo de Peugeot diseñado íntegramente en casa. Era un coche compacto, dinámico y moderno, además de atractivo. Las familias lo compraban, los jóvenes soñaban con él y todo parecía ir sobre ruedas. Pero Peugeot tenía un problema gigantesco en el mercado de los vehículos comerciales ligeros. En aquella época, si eras un fontanero, un florista o el panadero de tu barrio, necesitabas un vehículo para trabajar. Comprar una furgoneta grande como una Peugeot J5 era demasiado caro y un infierno para aparcar en los centros históricos de las ciudades europeas llenos de callejuelas estrechas. Necesitabas algo pequeño, ágil y barato de mantener. Y la competencia lo sabía perfectamente. Citroën acababa de lanzar en el 84 un vehículo que se convertiría en una auténtica religión, especialmente en España, que era la mítica Citroën C15 que estaba basada en el chasis del Visa. Y Renault se preparaba para entrar en ese mismo mercado con su furgoneta express basada en el Super 5, que llegaría también en el año 85. ¿Qué ofrecía Peugeot a estos profesionales? Muy poco. Tenían el 205 comercial, que era literalmente un 205 de 3 puertas al que le habían quitado los asientos traseros. Estaba bien si eras un comercial que solo llevaba catálogos o maletines, pero si tenías que meter una lavadora de pie, cajas apiladas o herramientas voluminosas, la altura del techo del 205 normal era absolutamente inútil. Peugeot veía como los pequeños empresarios se iban en masa a los concesionarios de Citroën y Renault. Y en ese momento necesitaba una furgoneta pequeña basada en el 205. Y la necesitaban para ayer. Pero aquí chocamos con la dura realidad de la ingeniería. Desarrollar una furgoneta desde cero modificando la plataforma, alargando la distancia entre ejes y reforzando la suspensión requieren años de desarrollo y una inversión multimillonaria. Peugeot acababa de salir de la UCI financiera y no tenía ni el tiempo ni el dinero para hacer las cosas por el libro. Así que tomaron la decisión drástica. En lugar de construir una furgoneta nueva, decidieron llamar a la puerta de unos especialistas y llamaron a la empresa Gruau y también a Durisotti. Los dos llevaban décadas cogiendo vehículos de serie y los transformaban en ambulancias, vehículos policiales, furgonetas a medida y muchas otras cosas. Eran maestros de la transformación. Y el encargo fue brutalmente simple, era muy sencillo, necesitaban multiplicar la capacidad de carga del 205 sin tocar el chasis
y sin gastar una fortuna en diseño. La solución que aportaron fue tan pragmática que roza la locura. Cogieron un Peugeot 205 de 3 puertas recién salido de fábrica y básicamente le aplicaron la filosofía de la sierra de radial. Cortaron el techo original justo por detrás del pilar central, que separaban las plazas traseras de las delanteras, eliminaron el portón del maletero y sobre ese enorme hueco injertaron una gigantesca burbuja de fibra de vidrio y resina. La primera vez que lo veías, el cerebro tardaba unos segundos en procesar la imagen. De frente, hasta la puerta del conductor, era un 205 normal y corriente. Bonito, estilizado y con esa mirada inconfundible de los años 80. Pero de la puerta para atrás, parecía que el coche llevaba puesta una mochila de montaña 3 tallas más grande de lo que le correspondía. La integración aerodinámica era inexistente. La caja de fibra subía abruptamente desde el techo y terminaba en una caída trasera completamente plana. Era la antítesis de la aerodinámica. Un ladrillo con ruedas, un crimen contra el diseño original de Gerald Welter. Pero los panaderos, los electricistas y los repartidores de la época, la estética les daba exactamente igual. Lo que querían en el 205 Multi era que fuera una herramienta de trabajo perfecta. Y con esta modificación tan cruda, Gruau de Luisotti lograron aumentar el volumen de carga hasta unos impresionantes 1,6 metros cúbicos. Y lo mejor de todo es que Peugeot no vendió esto como una curiosidad o como un accesorio de terceros. El 205 Multi se integró en el catálogo oficial de la marca. Podías ir a tu concesionario Peugeot y salir conduciendo este engendro con total garantía de fábrica. Mecánicamente, el Multi solía ir asociado a las motorizaciones más básicas y fiables de la gama. No tenía ningún sentido aquí montar el motor de un GTI, aunque luego se hicieron swaps y se hicieron modificaciones como las que estáis viendo aquí. Pero la estrella indiscutible bajo el capó era el mítico motor diésel XUD, concretamente el 1800 atmosférico de la versión XAD. Estamos hablando de un motor de 1769 centímetros cúbicos con bloque de hierro fundido y una culata de aluminio que entregaba unos 60 caballos de potencia. Era lento, era ruidoso en frío y vibraba como un tractor, pero a cambio era absoluta e innegablemente indestructible. Con un mantenimiento correcto y constante, estos motores superaban con frecuencia los 500.000 kilómetros. Un aceite en su momento, un filtro de vez en cuando y el coche seguía rodando. Imagínate ponerte al volante de este coche. Te sentabas en la cabina y la posición, es la de un turismo. Tienes el salpicadero bajo el volante pequeño y la agilidad característica de la dirección de un Peugeot 205. El morro entra en las curvas con facilidad, ya que era un coche normal, pero al mirar por el retrovisor interior, lo que ves es una inmensa caverna de fibra de vidrio blanca. Dinámicamente, el Multi era un compromiso muy extraño. La base del 205 era muy ligera y al no haber alargado la distancia entre ejes, el comportamiento en ciudad era excepcional. Podías callejear y hacer giros cerradísimos, igual que con un utilitario normal. Era el rey de las callejones y de las zonas de descarga, pero en carretera abierta la historia cambiaba radicalmente. Esa caja trasera gigante actuaba como una vela de barco. Cuando pasabas de cierta velocidad o soplaba el viento lateral, la aerodinámica de la burbuja peleaba constantemente con la ligereza del chasis. Y luego estaba el detalle de la carga, y aunque había muchísimo volumen, el Multi tenía un defecto heredado de su origen apresurado, y al usar la base de un turismo, la boca de carga trasera tenía un borde inferior bastante alto. No podías deslizar palés pesados a ras de suelo como una furgoneta normal, y tenías que levantar los objetos para salvar ese escalón. A pesar de estos detalles y de ser un producto de nicho con una producción limitada, en torno a las 8.500 unidades entre el 85 y el 94, se convirtió en una imagen familiar para autónomos y pequeñas flotas, integrándose en el paisaje urbano de una forma que su rareza no supo suponer en su momento. Sin embargo, su impacto en España fue una historia muy distinta. En nuestra geografía, el dominio de la C15 de Citroën era absoluto e incontestable. La red comercial de Peugeot en España no empujó el Multi con la misma fuerza. De hecho, no hay prácticamente ninguno que no sea de importación. Y muchos de los que se veían por nuestras calles eran coches que cruzaban la frontera y llegaron en importaciones particulares. Ver un 205 Multi con matrícula española de la época era y sigue siendo un avistamiento muy exótico. Y si te cruzas con uno, sabías que estabas ante un vehículo de alguien que priorizaba la funcionalidad por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Curiosamente, el éxito de esta extraña solución le demostró a Peugeot dos cosas muy importantes.
La primera era que había una demanda real y masiva de furgonetas derivadas del 205, y la segunda era que el parche temporal de Gruau Durisotti, con su fibra de vidrio y su estética incuestionable, no podía durar para siempre. Así que a partir del 93, Peugeot finalmente hizo los deberes con calma y con el presupuesto que no tuvieron en los principios, y desarrollaron el Peugeot 205F, también conocido como 205 Furgonet. Esta vez sí lo hicieron mejor desde el punto de vista estructural. Alargaron la distancia entre ejes, compartieron las puertas traseras con las furgonetas C15 y crearon una célula trasera de poliéster integrada de forma mucho más orgánica con la cabina, dando como resultado una silueta bastante más coherente y una apertura de carga más accesible. El 205F era una furgoneta real, mucho más sólida y con mejor acceso de carga y, seamos sinceros, bastante más agradable a la vista. De hecho, la acogida de esta nueva versión, de la que se fabricaron cerca de 10.000 unidades, demostró que la demanda existía, pero requería una pequeña solución más robusta que el ingenioso parche de los 80. Con la llegada del 205F, el viejo y extraño Multi dejó de tener sentido en los concesionarios y su producción cesó en el 94, pasando el testigo a la siguiente generación. Pero el legado de aquel invento cortado con radial va mucho más allá de ser una simple curiosidad histórica. El 205 Multi, con su espectacular silueta, estaba adelantado a un concepto revolucionario que precisamente revolucionaría el mercado años más tarde. Y ahora te toca a ti, me gustaría leerte. Si alguna vez te has cruzado en persona con esta rareza o si nunca lo habías visto o es la primera vez que escuchas hablar de él, quiero saber tu opinión. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto no ha hecho más que arrancar y vienen cosas muy potentes. Recuerda que tienes la zona de miembros, donde por menos de lo que cueste un café hay material inédito y de paso ayudas a este canal, que este proyecto siga adelante y creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.